el estudio sobre el Espíritu Santo. Esta es ya la última parte de la lección sobre el estudio sobre el Espíritu Santo. Esta es ya la última parte de la lección sobre el bautismo en el Espíritu Santo, y en esta parte estaremos estudiando el significado del bautismo en fuego. Lo primero que debemos hacer en este estudio sobre el bautismo en fuego es leer Mateo capítulo 3, versículos 7 al 12. Hablando acerca de Juan el Bautista, la Biblia dice: Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Lo primero que usted debe hacer en este estudio es subrayar en su Biblia la palabra fuego en los versículos 10, 11 y 12 de Mateo capítulo 3. Bueno, no le obligo a subrayarlo, pero creo que es conveniente subrayar para ver claramente la relación entre estos tres versículos y su uso de la palabra fuego. Fíjese bien en el contexto que estamos estudiando. En los versículos 7 al 10, Juan está condenando la incredulidad y la falta de verdadero arrepentimiento de la mayoría del pueblo judío, de estos fariseos y saduceos que venían a su bautismo. Les condena directamente por su mala actitud y les habla acerca de la ira venidera en el versículo 7. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Luego, en el versículo 10, les promete que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. No está hablando de alguna bendición. Él está hablando de un castigo. Les está diciendo que cada uno de ellos que no se arrepiente de sus malas obras va a ser cortado, destruido y castigado por Dios. El hacha puesta a la raíz señala que una destrucción, un juicio está por suceder en ellos. El hacha ya está puesta a la raíz, dice Juan. Ahora, no puede haber duda que Juan se refería al principio del fin del judaísmo. Este fin del judaísmo, especialmente de la ciudad de Jerusalén y el templo, donde estaba el centro de la adoración judía, se culminó cuando la ciudad de Jerusalén y su templo fueron destruidos por el general romano llamado Tito en el año 70 después de Jesucristo. Para describir esta destrucción, Juan usa el símbolo del fuego, cortado y echado en fuego, en el versículo 10. El bautismo en fuego, en el versículo 11. Quemará la paja en fuego, que nunca se apagará, en el versículo 12. Mateo 3, versículos 10 al 12, presenta estos tres pensamientos. El versículo 12
es especialmente claro. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juan está hablando de aquel que le bautizaría en Espíritu Santo y fuego, o sea, Cristo Jesús. Cristo sale a aventar el grano y limpiar su era. El trigo tiene un fin. ¿Cuál es el fin del trigo? El granero. La paja tiene otro fin diferente, el fuego. El trigo representa a aquellos que llevan fruto de arrepentimiento. Serán benditos por el Cristo. Estos serían bautizados en el Espíritu Santo. La paja es aquello que no sirve. Los siervos rebeldes e inútiles, y estos serán castigados por el Cristo, bautizados en fuego. El bautismo en el Espíritu Santo no es el bautismo en fuego. El bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en fuego son opuestos. El bautismo en el Espíritu Santo es la bendición para los fieles. El bautismo en fuego es el castigo de Dios para los infieles y los que no se arrepienten. En este contexto de esto está hablando. Es ridículo decir que en el versículo 10 que la palabra fuego se refiere a castigo. En el versículo 12 la palabra fuego se refiere a castigo, pero en el versículo 11 refiere a la bendición del Espíritu Santo. Esto no es lógico. Es mala interpretación de la Biblia. El bautismo en fuego es castigo, así como ser cortado y echado en el fuego es castigo, y ser quemado la paja en fuego que nunca se apagará es castigo. Ahora, este mensaje de salvación para algunos y destrucción para otros, los desobedientes, es un mensaje muy común en los profetas del Antiguo Testamento. Es especialmente interesante notar cómo ellos usaron el fuego como símbolo de la destrucción, no la destrucción final, sino la destrucción de una nación rebelde. Isaías, en el capítulo 33, usa este símbolo hablando de Israel, la destrucción de Israel. En el capítulo 66, para hablar de la destrucción de Sión. En Jeremías 4:4, él habla de la destrucción de Jerusalén también, con este símbolo. Jeremías 21 habla de Jerusalén atacada por el rey de Babilonia, una destrucción por fuego. Ezequiel también habla de la destrucción de Judá en fuego, y otros textos muchos que puede uno estudiar para ver la manera en que se usa el fuego como símbolo de la destrucción de una nación rebelde. Pero queremos notar dos ejemplos de este simbolismo en el profeta Malaquías. Y queremos notar lo de Malaquías porque Malaquías habla de la venida de Juan el Bautista y de Cristo y de la destrucción por fuego de los desobedientes de Israel en el tiempo de Juan el Bautista y Cristo. O sea que él habla del bautismo en fuego en Malaquías capítulo 3 y en Malaquías capítulo 4. En Malaquías capítulo 3 versículo 1 la Biblia dice: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Este texto se refiere específicamente a Juan el Bautista. En Mateo capítulo 11, versículo 10, Cristo Jesús interpreta esta profecía de Malaquías 3, versículo 1, y dice que tiene referencia definitivamente a Juan el Bautista. Dice el versículo 10, acerca de Juan, porque este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Cristo está citando de Malaquías 3:1 y dice que esto está escrito acerca de Juan el Bautista. Luego dice el texto en Malaquías 3: Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros.
Esto se refiere a la venida de Cristo Jesús. Pero luego en el versículo 2 encontramos esta descripción del Cristo. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Esto significa que para el pueblo de Israel, el Cristo sería como un fuego que purifica, quemando la escoria y dejándolo puro para la gloria de Dios. En Malaquías 3, versículo 3, el texto dice, «Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia». Así que esta profecía nos presenta a Juan el Bautista y luego a Cristo Jesús, y dice lo mismo que Juan después dijo de él. Iba a bendecir a los obedientes y destruir a los rebeldes. El símbolo del fuego es uno de destrucción para los rebeldes de la casa de Israel en el tiempo de Cristo. Ahora pasamos a Malaquías capítulo 4. En Malaquías capítulo 4, versículo 1, encontramos la misma condición. El texto dice, «Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama». Nuevamente tenemos una destrucción por fuego. Y esta destrucción por fuego de los desobedientes de Israel se refiere también al tiempo del Cristo. Leyendo en Malaquías 4, versículos 2 al 6. «Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, fíjese bien, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Este texto tiene referencia al profeta Elías, o sea, Juan el Bautista. En Mateo capítulo 11, versículo 14, Cristo identifica al Elías que había de venir como Juan el Bautista. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Así que Cristo dice que el Elías venidero, el Elías que vendría antes del día de la destrucción por fuego, era Juan el Bautista. Algunos se arrepentirían para ser salvos por el sol de la justicia, pero los demás serían como estopa, quemados en fuego, el fuego de la destrucción. A esto se refiere Juan el Bautista cuando habla del bautismo en fuego. Claro está, al considerar estas dos profecías, como también el contexto de Mateo capítulo 3, que no tiene referencia a ninguna bendición sino al castigo de los desobedientes. Además, cuando Cristo habló a sus apóstoles de la bendición que iban a recibir al venir el Espíritu Santo, Él no les prometió bautismo en fuego, sino solamente bautismo en el Espíritu Santo. En Hechos 1, versículo 5, Cristo declara, «Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, apóstoles míos, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días». También debemos tomar en cuenta que las lenguas que aparecieron asentándose sobre los apóstoles en el día de Pentecostés
no eran fuego, sino como de fuego. O sea, como si fueran de fuego, aunque en realidad no lo eran. También, la porción de la profecía de Joel que se refiere al bautismo en fuego está hablando también de la destrucción, no de ninguna bendición. Citado en Hechos capítulo 2, versículos 19 al 21, el profeta Joel dice: «Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo». Cuando él habla de sangre, fuego, vapor de humo, tinieblas, él está hablando no de bendiciones, sino de un castigo del cual la única salvación es acudir al Señor Jesucristo. Así que no confundamos la bendición con la maldición. Dios ofrecía la salvación de la destrucción a aquellos que invocaran el nombre del Señor. El bautismo en fuego fue un acto de castigo. Parece que su cumplimiento específico fue el castigo de los rebeldes de la nación de Israel. Este castigo resultó en la destrucción de la ciudad de Jerusalén y el templo de los judíos en el año 70 después de Cristo. Esto también está de acuerdo con la profecía de Cristo en Lucas capítulo 21 y Mateo capítulo 24. Pero, y fíjese bien porque esta aplicación es importante, cualquier individuo que sigue una vida de rebeldía semejante a la de aquellos judíos tendrá el mismo fin. Quizás no sea físicamente, pero espiritualmente sufrirá en el lago de fuego. Debemos obedecer a Cristo para ser salvos de la destrucción. También debemos obedecer a Cristo para participar en la bendición del perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Pero no queremos el bautismo en fuego, porque el bautismo en fuego no es parte del bautismo en el Espíritu Santo, sino un bautismo de castigo por el pecado y la rebeldía contra Dios. Con esto concluimos nuestro estudio acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Antes de seguir estudiando la próxima lección, debe contestar las preguntas que corresponden al estudio sobre el bautismo en el Espíritu Santo.